Buenas noches, Bolivia. Arrancamos aquí en vivo y hablamos de campañas electorales, de duplas, de alianzas, de apoyo y específicamente de Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué pasa con la relación con Branko Marinkovic? Recordemos que, bueno, ya en los últimos días se ha nombrado como su jefe de campaña. Algunos de sus aliados han salido a dar algunas declaraciones. Hoy va a estar él con nosotros. Sí, y esta entrevista realmente dará mucho que hablar. ¿Qué nos dirá Branko Marinkovic respecto a su relación con Jorge Tuto Quiroga y cómo van rumbo a las elecciones generales? Quédese con nosotros. Arrancamos aquí en vivo. Bienvenidos, como todos los días hay noticias importantes, como por ejemplo esto que ya estamos viendo. Es la papeleta electoral, tal cual cumpliendo el calendario, y el Tribunal Supremo Electoral la ha aprobado de manera oficial. Falta la fotografía. ¿Quién será el candidato de Nueva Generación Patriota? Y no está ni su nombre. Tampoco. ¿Qué está pasando con el señor Jaime Dunn? Bueno, se ha aprobado así, pero me imagino que todavía habrá algún cambio con la fotografía. Seguramente. Y todo lo demás. Seguramente, porque todavía no se han mandado a la impresión, ¿cierto? Exacto, exactamente. Así es que esa es una de las temáticas. Otra de las temáticas, ¿has adelantado algo de Branko Marinkovic? Sí, va a estar con nosotros, Miriam, en los estudios de Santa Cruz, hablando de seguro cómo avanza la campaña de Jorge Tuto Quiroga. Y evidentemente esto que se ha estado hablando de un distanciamiento que pudo haber generado la decisión de el vicepresidente. Sí, ¿qué habrá pasado realmente dentro de la conformación libre? ¿No? El bloque libre, no sabemos, pero lo cierto es que esta noche vamos a tratar de enterarnos y mientras tanto el escándalo que tiene que ver con consorcio de jueces, abogados y fiscales sigue creciendo. Hay un aprendido más. Sí, y además es un abogado y se ha ordenado aparentemente ya la orden, o sea, ha determinado la orden de aprehensión para el exministro César Siles. Exacto. Así es que estaremos pendientes y para además informarle a usted en su momento. Bienvenidos aquí en... Hoy Bolivia habla de... Y repasamos a continuación los hechos más importantes que se han generado dentro de la agenda de noticias en nuestro país. Miriam, arrancamos. Primer caso en el Alto, hablamos de sarampión. Ya son 30 casos de esta enfermedad en el país. Sí, en el Santa país. Cruz, la mayoría. La mayoría, 29 de Santa Cruz, uno en el Alto, y esto ya obviamente dispara las alarmas en el país, pero también hay alerta en Perú y Argentina. En otras regiones, aquí. Correcto. Exacto. Hoy Bolivia habla de un cráneo humano. Se ha encontrado en la curva del Diablo, aquí en la ciudad de La Paz, cuando uno sube de La Paz a la ciudad del Alto, en la autopista, ¿no? Suponen que era para un ritual, de todas formas dicen que tenía una data de 10 años. Van a investigar a quién le pertenece justamente este cráneo. Y si se reportó la muerte de esa persona hace 10 años. O como persona desaparecida. Exacto. Hoy Bolivia habla de... Caso consorcio, ay señores, cae un abogado, fue aprehendido, se presentó a declarar en las últimas horas y fue aprehendido en este momento. Ya son 4 detenidos y 6 que estarían procesados. Hoy Bolivia habla del MAS, está pidiendo el curul de Andrónico, los indican por transfugio político y la verdad es que están detrás de corregir aquello porque dicen que el señor Andrónico Rodríguez ya no comulga con los ideales que tendría el instrumento político. Y al margen de todo eso, Miriam, lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Sí. Con la aprobación de créditos. También hablaremos del tema. Exacto. Hoy Bolivia habla de... Justamente eso. Senado sanciona créditos del BID, son $250 millones para desastres naturales. Y esto va directamente al Ejecutivo para que sea promulgado. Correcto. Muy bien. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Te tenemos una consulta como todas las noches a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Se encuentra usted vacunado contra el sarampión? Sí, no, atentos con esta pregunta y con la importancia de la vacunación. Las autoridades han sido enfáticas. Sí, a ver, sí, por el sí un 55% y un 45% de la población dice no, o tal vez no lo recuerda o no ha encontrado el registro de su vacunación. Recordando que el sarampión está dentro del esquema de vacunación en nuestro país. Hablamos de estos y otros temas aquí en vivo. Porque el señor ya ha cometido delitos tipificados en el Código Penal. Lo que corresponde es que inmediatamente el Ministerio Público debería iniciar el proceso de manera, de oficio, por la flagrante delito que se ha cometido. Me llama mucho la atención que no se haya inmediatamente ordenado la aprehensión del exministro y sobre todo la investigación de a las personas que él implica en los audios que se han dado a conocer.
Estamos en un momento de desinstitucionalidad total. El gobierno trata de meter sus manos a todo lado para gobernar a través del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, tener fallos a su favor, lo que es inadmisible. Todo lo que ha ocurrido y todo lo que se ha destapado es una prueba clara de que desde el Ejecutivo no se le va a apadrinar absolutamente a nadie. Una investigación que está en curso develando la situación posible dentro de la justicia en nuestro país. Muchas opiniones al respecto y vamos a repasar estos datos que son importantes, que tienen que ver con el avance de las investigaciones. El caso Consorcio, ¿a quién investigan? A César Siles, ex ministro de Justicia. Iván Córdoba, presidente del Tribunal de Justicia de La Paz. Sí. Se lo habíamos mencionado, don Iván Córdoba ya con determinaciones por parte de la justicia y César Siles ya con una orden de aprehensión. A ver, ¿a quiénes más están investigando en este caso denominado Consorcio? Señor director, estamos viendo ahí a Fernando Marcelo Lea Plaza, el juez de Coreco, al que se le escucharía en ese audio, presuntamente se le escucharía en el audio con el exministro Siles. A Claudia Castro, vocal de Sala Plena de La Paz, que continúa declarando en su audiencia de medidas cautelares ahora. A Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz, quien supuestamente tenía que reemplazar a Fanny Coaquira. Y también a José Ramiro Uriarte, abogado patrocinante de la acción legal, que hoy se ha presentado y después de declarar, ha sido aprehendido. ¿Seis en total? 6 personas que estarían implicadas, pero las autoridades han manifestado y no han descartado que pueda esta investigación ampliarse. Vamos a escuchar a continuación la opinión de Franco Gamboa, por favor, especialista, que nos va a dar detalles y sobre todo lo que piensa al respecto. La crisis del Poder Judicial prácticamente es terminal. El haberse identificado estos operadores de justicia que trataban de defenestrar al Tribunal Supremo es simplemente injustificado y desde todo punto de vista repudiable. El Tribunal Supremo de Justicia debe convocar ya a una cumbre o un congreso extraordinario para la transformación o reforma institucional del conjunto del Poder Judicial. Ya no se puede esperar más. La transformación debe ser inmediata porque el Estado de Derecho así lo demanda. La sociedad civil en su conjunto está expectante de que se pongan de una vez límites a la arbitrariedad y el abuso. Y en este sentido no se necesita crear nuevas leyes o imaginarse realmente escenarios súper sofisticados, todo lo contrario, es algo muy sencillo desde el punto de vista moral y ético, voluntad política, aplicación de la Constitución y respeto a la normativa del Estado de Derecho. Solo así vamos a poder reconciliar la confianza de la sociedad civil con el Poder Judicial y con la estabilidad del sistema democrático. De otro modo, la sociedad le va a dar la espalda y definitivamente el Poder Judicial se va a hundir aún más en la crisis. Es importante también no dejar en la impunidad a todos los responsables. La Fiscalía debe investigar hasta llegar no solo a los autores intelectuales, sino todos esos operadores que de manera oscura están en el conjunto de los tribunales. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia debe demostrar que democráticamente puede llevar adelante una transformación estructural de la institucionalidad de justicia. Y al mismo tiempo debe predominar un criterio racional, es decir, desechar absolutamente todo cálculo político y ponerse la mano al pecho para algo sumamente simple. El país espera una transformación moral, personal de cada uno de los operadores de justicia y sobre todo ideológica, es decir, que se aplique realmente la Constitución y se respete el ordenamiento del Estado de Derecho. En este sentido, la democracia y la sociedad civil van a poner siempre en vilo al conjunto del Poder Judicial si éste no reacciona de inmediato y se transforma a sí mismo. Bueno, ahí estaba la opinión de Franco Gamboa. Sí. Miriam.
Y quiero contarte algo porque en las últimas horas la senadora Silvia Salame ha pedido que 3 autoridades más pidan licencia y se presenten a declarar porque han sido mencionadas en el audio, ¿no? Estaríamos hablando del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Batista, del fiscal general Roger Mariaque y también del fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres. Han sido mencionados en ese audio en el que presuntamente se escucha la voz del exministro Siles. En breve la autoridad va a estar con nosotros para brindarnos algunos detalles al respecto y saber si hay avances en esta investigación. También hablamos de temas políticos. Gracias. Bueno, rumbo a las elecciones, Miriam, faltan 60 días y ya los candidatos están en plena ejecución de campaña. Tenemos que averiguar qué está pasando en Libre. En la Alianza Libre. Exactamente. Tufi va a tener respuestas para nosotros. Buenas noches, Tufi. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Miriam. Evidentemente estoy aquí en vivo. Esta noche estamos con Branko Marinkovic, que es el jefe de campaña en Santa Cruz de la Alianza Libre, candidato a primer senador. Branko, buenas noches. ¿Qué tal la campaña? Está comenzando la campaña, está arrancando, o sea, todavía faltan, aunque no creas, todavía unos cuantos suplentes, un titular, creo, por aquí, por allá, en diferentes departamentos, porque los han bajado por problemas con papeles, entonces tenés que ir todavía coordinando varias cositas. Y ¿Al Libre qué le falta, Branko? Son varios los que faltan en UNI, varios suplentes, porque por los papeles estaban mal. Entonces yo creo que esta semana ya terminamos de arreglar todo eso y ya se puede arrancar, digamos, con más tranquilidad la campaña. Branko, al menos se han conocido 2 encuestas validadas por el TSE. En ambas hay coincidencias en cuanto al primer y segundo lugar. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga peleando palmo a palmo el primer lugar, un poco más abajo Andrónico Rodríguez. Sé que de repente no se pueden comentar encuestas, a lo mejor ustedes han optado por eso, pero ¿qué tal el escenario? No quiero comentar números, nada, lo que sí muestra todo eso, lo que veo, digamos, de lo que se está viendo, es que es el final del MAS. Yo creo que eso es lo más importante para la población boliviana. Aquí ya no se trata de... Todos pregonaban que la unidad, porque si no el MAS va a ganar y nos va a ganar en primera vuelta. El MAS como MAS está en peligro de perder sigla. ¿Con Eduardo del Castillo? Con Eduardo del Castillo. Lo mismo le va a pasar a muchos otros partidos, pero más allá de eso creo que estamos presenciando el fin del ciclo del MAS. Y si se une la izquierda, me refiero representada por Andrónico Rodríguez, por el propio, del Castillo, el MAS, no sé si Morena, ¿no corren en riesgo la oposición actual? Si miran los números, ni uniéndose no llegan a nada. El país se cansó del MAS, de la crisis que está viviendo Bolivia en este momento. La gente ya no lo perdona. Y, a ver, Tufi, nosotros éramos muchachos cuando fue el tema de la UDP, pero lo mismo ocurrió. Siles Suazo ganó también abrumadoramente la elección. Destruyó la economía, claro que lo hizo más rápido que el MAS porque no había la plata que tuvo el MAS. ¿Y qué pasó? Tuvo que salirse e irse. Y ahí se acabó el fin del ciclo de la izquierda, de la COP, porque era de la COP en esas épocas, que la COP mandaba el país y lo tenía Y ahorita se acabó el ciclo de los cocaleros del MAS. Yo creo que eso es lo que estamos presenciando en este momento. ¿El factor Evo todavía puede ser determinante en esta elección o ya no? Yo creo que al que apoye a Evo le va a restar votos. Yo creo que Evo es un personaje que se ha desgastado tanto, Bolivia está cansada. Yo creo que estos últimos bloqueos que vimos ya con violencia, con muerte, Bolivia está cansada de eso, Tufi. O sea, nosotros no podemos seguir presenciando un narcoestado, porque es un narcoestado. Resultó que Yayagua ha matado policía, ¿por qué? Porque no querían que encuentren los sembradíos de marihuana. Yo ya lo venía mencionando hace días porque sabía de dónde venía el financiamiento para sus famosos viveros, y todo el riego lo había financiado el gobierno de Evo Morales. Entonces, claro, él financió riego para que planten marihuana. O sea, viejo, la gente está cansada de eso, ya no quieren saber. Ahora, Branko, Andrónico Rodríguez parece estratégicamente estar buscando el apoyo de Evo Morales. ¿Lo conseguirá? ¿Y qué implicaría si lo consigue? Yo creo que si lo consigue se va a confirmar lo que siempre he dicho, que son exactamente lo mismo. Al final vienen los dos del Chapare, del mismo segmento cocalero, del mismo segmento criminal que ha estado manejando este país durante años, entonces no me sorprendería. Pero que eso vaya a influir en un cambio en las elecciones, para nada. Hasta hace una semana atrás habría la gran duda si
iban a haber elecciones con todo el panorama de bloqueos, hubo la cumbre. ¿Esa duda ya se ha despejado? Yo creo que sí, yo creo que tanto Evo Morales como el propio Arce se han dado cuenta que Bolivia no aguanta que no haya elecciones. O sea, Bolivia está pacífica en este momento porque la gente sabe que se va el MAS. Porque saben que el 17 de agosto se acabó el ciclo del MAS y se van a ir. Ahora, si alguien viene y le dice no hay elecciones, los queman vivos, yo te digo, los van a quemar vivos en La Paz. O sea, la gente no aguanta más esta crisis, Tufi. Viendo ya el bloque o la oposición misma que no ha terminado de unirse, por lo menos en cuanto a Samuel y Tuto Quiroga, ¿se va a dar así el escenario, Branco? Pues si se da, yo lo veo como un escenario sano. O sea, va a haber una democracia pactada que al final la hegemonía de cualquiera no es buena ni es sana para una democracia. Creo que cuando hay que pactar es mucho más sano porque hay los equilibrios, los balances en una democracia, y creo que eso es lo que buscamos todos los bolivianos. ¿Esta votación del 17 de agosto va a resolver ya la elección o definitivamente se visualiza una segunda vuelta? No, como yo veo las cosas, va a haber una segunda vuelta. A mí realmente lo que más me preocupa no es tanto la segunda vuelta. Yo sé que vamos a ganar, no tengo duda, pero más allá de eso lo que me preocupa es esta etapa hasta noviembre. ¿Qué va a hacer el gobierno con la economía? Eso para mí es muy preocupante. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué van a hacer? Si siguen como están, nos van a entregar $1 en 50, la escasez va a ser más grande. O sea, realmente tenemos que obligarlos a tomar medidas coherentes y que dejen de gastar plata. O sea, ya no pueden seguir gastando como gastan. Hoy día se ha aprobado el crédito de $250 millones, aparentemente para conseguir al menos un oxígeno. ¿Está bien o está mal, Branco, en términos de... Mira, oxígeno tiene que haber, pero depende qué uso le den al crédito. Si lo van a seguir usando para seguir haciendo las barbaridades, yo tengo información que el Banco Unión tiene un grupo de amistades a los que semanalmente le da $10 millones a 6.97. Investigaremos después el Senado para qué son esos 10 millones, porque... ¿A quién le van esos 10 millones? Eso lo vamos a investigar más adelante cuando estemos en el Senado, porque los números no lo pueden ocultar, están ahí, están las cifras, están las transferencias, pero están dando a sus amigotes dólares a 6.97. Obviamente, si yo lo saco y lo revendo a 16 en la calle, a lo que está el paralelo, es un buen negocio, digamos, ¿no? Entonces hay que saber por qué y a quiénes le dan dólares, si es para importar algo o si son importaciones fantasmas que nunca existieron, es solamente una operación de cambio. Son las cosas que vamos a investigar, de todas las cosas que se van a investigar. Mi compromiso con Tuto, vos sabés la amistad que yo tengo con Tuto, le dije, Tuto, a mí déjame que investigue la plata donde se fue, porque este país se ha robado demasiada plata. A mí no me interesan los presos, la venganza. Creo que el país tiene que buscar una reconciliación. O sea, más allá de todo, no podemos entrar con sed de venganza, pero lo que no podemos permitir es que nos hayan robado a los bolivianos y dejar que las cosas se vayan así. Ese punto es interesante, que alguien de la oposición plantee no ir con una sed de venganza. No podés. Pero sí la investigación de temas de recursos económicos. Pero por supuesto, porque le has quitado la comida a una persona con eso, le has quitado su salud, le has quitado un montón de cosas a esas personas. A mí no me interesa que los golpes, que las fantasías que se han armado, casos terrorismo, no quiero exiliados, pero los que robaron plata del Estado, a mí lo que me interesa es que la devuelvan, Tufi, porque la tienen que devolver a este pueblo que la necesita urgente. Se está planteando con cierta insistencia que se ejecute una orden de aprehensión de Evo Morales, pero hay la posición del mismo del Castillo, dice antes de la elección no, después de la elección sí. Hablando de órdenes de aprehensión, ¿cuál es la opinión que tiene Branco al respecto? Bueno, como decimos los campos, entre bomberos no se pisan las mangueras. Digo, ¿cómo se van a arrestar entre ellos? Pues no pueden, ellos lo que van a esperar es que pase y largarnos el fardo a los que ganemos, pero más allá de eso nos da exactamente lo mismo. Yo sé que ellos no se van a apresar ni lo van a meter preso a Evo, porque probablemente Evo sabe demasiado de ellos y como te digo, esto es una mafia, es como el sistema judicial, se ha vuelto una mafia, esto no es consorcio, es mafia lo que tenemos en el país. ¿El próximo gobierno ejecutaría esa orden de aprehensión? Pero por supuesto, es que es lo que tenés que hacer. Si hay una orden de aprehensión, peor por el caso de lo que se trata, que es por estupro, violar niños, oye, es que si vos no ejecutás una orden de aprehensión contra un violador de menores, entonces ¿dónde está la moral de tu gobierno? Volviendo a esta lectura de Branco de que puede haber una segunda vuelta, ¿esta sería entre Samuel y Tuto Quiroga? Probablemente se puede dar, puede ocurrir eso, y como te digo, sería muy sano para la democracia. Bueno, ¿y qué pronósticos, Tuto?
Pero por supuesto, yo estoy en esa campaña, vamos a ganar de todas maneras. ¿Cómo está la campaña en Santa Cruz, Branco? Surgió ahí la voz crítica de Gary Áñez diciendo de que falta una campaña más territorial. A ver, la campaña está arrancando, son 60 días que tenemos, 59 a partir de hoy día. Pero más allá de eso, no te olvides que hay una mezcla de muchas alianzas. Fíjate, esto no es fácil. Es un tema que lo hablamos largo con Tuto. Le digo, oye viejo, soy candidato a senador. Me querés en el Senado porque me necesitas ahí, pero también querés que sea jefe de campaña. Esto no es fácil. La verdad de las cosas, la rechacé 2 o 3 veces. Le dije, no, o sea, no, es harto trabajo. Porque tenés que unir a toda la gente, tú. Y no es fácil dar contento a todos. Porque tenés demócratas, tenés un montón de agrupaciones, tenés el FRI, tenés la gente Tuto. Y obviamente tenés pues pocos curules que dar y no es sencillo el tema. Entonces tenés que hacer estos equilibrios, que no son sencillos. Se necesita mucha madurez, mucha paciencia para todo esto, apapachar a varios. Tenés que jugar ese jueguito político. No es momento de enojarse, de tratar a la gente, decir, este es el momento de mirar adelante, sí, este es el camino en el que vamos a ganar. ¿Ya lo está consiguiendo, Branco? Pero por supuesto que sí. ¿Financiamiento de campaña, Branco? Eso es lo más difícil hoy, la yesquera, pero la vamos a sacar adelante. Santa Cruz particularmente, las encuestas muestran ahí cabeza a cabeza Samuel con Tuto. No las voy a comentar, es una decisión que hemos tomado con Tuto de no comentarla a las encuestas. Tenemos nosotros nuestros números, nosotros estamos tranquilos y sabemos que vamos a ganar. ¿La fuerza de Camacho le ayuda a Samuel? Probablemente le ha ayudado de alguna manera, pero más allá yo creo que lo que presenciamos hoy es el debilitamiento del MAS. Y bueno, con Tuto vamos a ganar esta elección, tengo la certeza de eso. ¿Y el vice de Tuto cómo está yendo, Branco? Está bien, está trayendo a los jóvenes, es bueno, es necesario. Se necesita mostrar un cambio generacional, Yo sé que hay muchas críticas y van a haber críticas de toda índole. Branco vio ser el vice, Tuto está bien, pero yo tengo 57, Tuto 60 y pico. Necesitamos ese cambio generacional. Y creo que hoy mi rol, y lo he discutido mucho, no te olvides que yo tengo una amistad con Tuto de larguísima data, y de familia y todo lo que querrás. Mi rol en el Senado es crítico para él. Porque cuando ganas una elección necesitas gobernabilidad y necesitas manejar la asamblea. Entonces ahí realmente necesitas la confianza de las personas. El vicepresidente juega un rol menor, después es cuando hay congreso o no te pones de acuerdo, pero primero tenés que poner de acuerdo a todos. Y eso para mí es fundamental y es lo que estoy haciendo en la campaña ahora, poniendo de acuerdo a las agrupaciones ciudadanas, a los partidos políticos. Bueno, señores, ya trabajemos, acabaron las bravuras, las cosas. De aquí para adelante, Tuto presidente. Gracias, Branco, por venir esta noche aquí en vivo. Siempre un gusto. Gracias. Así hemos conversado con el jefe de campaña en Santa Cruz, Luciana, además candidato a primer senador por la Alianza Libre. Bueno, Tufi, muy interesante lo mencionado por Branco y le agradecemos por haber estado con nosotros. Está creciendo el contagio del sarampión en nuestro país. Bueno, Santa Cruz ya ha reportado 29 casos. Hoy nos hemos enterado de un caso confirmado en la ciudad de El Alto. Pero no solamente en nuestro país hay este problema de los contagios por el sarampión. Vamos a ver este cuadro. Por ejemplo, Estados Unidos presenta 1.197 casos hasta el momento. México supera con 2.153. Argentina ya tiene 32 casos. En cambio, Chile, Perú y Paraguay no han registrado ningún caso hasta el momento. Es por eso que en Perú, por ejemplo, se están declarando en alerta epidemiológica ante posible ingreso de algunos casos que provengan desde Bolivia. Bolivia ya sabe, hoy con 30 casos confirmados de sarampión. Vamos a darle la bienvenida, por favor, al doctor Rodrigo Arce, que es médico epidemiólogo. Lo habíamos tenido hace 2 semanas con nosotros. Él se encuentra en Europa. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miriam. Sí, justamente ya de mañana acá, un gusto saludarte. ¿Qué hora tiene ahí? ¿Qué hora tiene ahí, por favor? Son las 4 de la mañana, Miriam, pero acá en el lugar en el que estoy, en Suecia, en el norte de Suecia, no hay noche en esta época del año, dura muy poco, dura 1 o 2 horas. Sí. 2 horas, es por eso que tienen casi todo el día luz y es increíble, realmente uno le hace 11, 12 de la noche y sigue con luz, es una cosa muy rara de ver, pero bueno. Querido doctor, ¿qué le parece cómo está aumentando el contagio en nuestro país? No podemos decir todavía que es muy alarmante, pero sí ya está encendiendo alarma en algunas regiones.
No, es definitivamente bastante peligroso, como habíamos discutido en algún momento, es realmente preocupante por varios aspectos, ¿no? El primero es que si hacemos una recapitulación histórica, como sabemos, el sarampión en Bolivia hace 3 años se declaraba eliminado, ¿no? Habíamos tenido una victoria muy grande en eliminar esta enfermedad del país. Y bueno, como tú bien lo mencionabas, es algo que está pasando no solo en Bolivia, sino alrededor del mundo, también en Europa, en Estados Unidos, en la región, en algunos países, Chile, México y otros, que tienen casos, ¿no? Esto es a causa sobre todo de un descenso en la vacunación a nivel mundial, sí, que responde a características propias de lo que ha estado pasando en los últimos 5 años con respecto a la sensibilidad de las vacunas, las personas y las interpretaciones que tienen con respecto a lo que debería hacerse con sus hijos, ¿no? Eso es peligroso y lamentablemente estamos viendo, como tú bien has mostrado, casos en todo el mundo. Sí. Doctor, permítame, qué gusto saludarle. Por favor, quisiera que escuchemos juntos las declaraciones del jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de La Paz, porque ya se ha registrado un caso positivo en el Alto. Escuchemos, por favor. Nos contagiamos a través de las gotitas de flúor, lo que significa que estas personas o las personas que se encuentran con algún síntoma similar deben usar de manera obligatoria barbijo. Dentro de los primeros síntomas que vamos a desarrollar, primero está lo que es el malestar general. Luego aparece lo que es en este caso como si fuera un simple resfrío, un catarro como tal, pero posteriormente va evolucionando a aparecer con erupciones maculopapulosas. La diferencia entre lo que es la varicela, que se presenta con erupciones vesiculares. Los riesgos que puede provocar, justamente lo que hemos mencionado. Desde lo que es la ceguera, desde lo que es en todo caso una complicación neurológica, desde lo que es un cuadro neumónico. El sarampión, a diferencia de lo que es el COVID, te contagia una persona a 18 personas. Sí, doctor, como lo estábamos escuchando, el índice de contagio es elevado y evidentemente la única arma que tenemos es la vacunación. Pero aquí hay una preocupación muy grande en Bolivia porque hay un porcentaje elevado de personas que no han cumplido con ese esquema. Sí, justamente ese es el problema. Como decía bien el responsable que escuchamos ahora, el índice de transmisión no solo es preocupante, sino es el más alto de cualquier enfermedad que conozcamos. El sarampión es la enfermedad más transmisible que hayamos estudiado en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso, especialmente en estas circunstancias. El caso de La Paz, tengo entendido, participó de actividades masivas, en una reunión donde había mucha gente, donde seguramente también ha estado en contacto no solo él, sino muchas otras personas, ¿no? Entonces, la contención epidemiológica en ese tipo de casos es bastante difícil, porque cuando tienes miles de personas en un evento masivo, hacer seguimiento a una familia, a un grupo de personas que vive alejados de la ciudad, con especificidades religiosas específicas, etcétera, etcétera, es mucho más sencillo que cuando ya estamos hablando de estos eventos masivos donde existen muchas posibilidades de contagio, ¿no? Como tú bien decías, responde a este tema de la vacunación. Es triste porque el sarampión es una de estas enfermedades que, si recordamos bien, no solamente en Bolivia, sino alrededor del mundo, habíamos ya llegado a una etapa en la que podíamos estar cerca de eliminarla completamente, ¿no? A erradicarla. A diferencia de la rabia o otras enfermedades que tienen, incluso el COVID, que tienen ciclos no humanos, o sea, se transmite también a animales, etcétera, etcétera. El sarampión es una enfermedad solamente de los humanos. Tenemos vacunas efectivas y no hay reservorio que no seamos nosotros. Entonces, es una de estas enfermedades que son que podríamos eventualmente, con buenas estrategias a nivel mundial, manteniendo una vacunación a lo largo de un buen periodo de tiempo en todos los países, completamente eliminarla y ya no tener que preocuparnos por ella nunca más. Como decía, los síntomas son los que estaban descritos, pero quiero hacer énfasis en algo que creo que no se está diciendo mucho, y es este peligro que no solamente ocurre en un porcentaje muy pequeño de las personas, que es el riesgo de muerte, sino que hasta el 70% de los niños o las personas contagiadas, porque esta enfermedad puede ocurrir a lo largo de toda la vida de las personas si es que no tienen una vacunación bien realizada, es que produce una amnesia inmune, ¿no? Que afecta al sistema inmune directamente de las personas. Esta amnesia inmune es bastante peligrosa
porque ha demostrado que después de que los niños o las personas que están infectadas pueden recuperarse de la enfermedad, no vuelven a ser inmunocompetentes o no están nuevamente fortalecidos después de la enfermedad, sino que durante un periodo muy largo de tiempo, de hasta 2-3 años, su sistema inmune se encuentra tan débil que pueden estar sujetos a otras enfermedades. Entonces es un problema de salud bastante serio que no se limita solamente a que las personas un pequeño porcentaje puedan tener problemas serios como muerte o enfermedades severas como inflamación del cerebro, otras que estaban mencionadas, sino que por un periodo muy largo de tiempo ponen a todos en riesgo, ¿no? De transmisión de otras enfermedades, no solamente el sarampión, sino de otras más que pueden ser un problema muy fuerte para un sistema de salud que nosotros sabemos tiene muchas necesidades en el país. Claro. Ahora, doctor, hay personas adultas que evidentemente están muy temerosas, a pesar de que es posible que hayan cumplido con su vacunación correspondiente cuando eran niños, pero ahora incluso las autoridades están llamando a que se vacunen para evitar evidentemente cualquier riesgo, porque en una persona adulta también es peligroso. Hay un refuerzo posible en personas adultas que es con esta misma vacuna que sin la de paperas, que es la SR. Entonces, las personas menores de 49 años también pueden recibir un refuerzo. Esto se ha visto también en grupos que han estado expuestos o de manera profiláctica para personas que a veces están viajando a zonas donde hay sarampión. Entonces, sí es posible hacer eso. Tengo entendido que en Bolivia se está abriendo esta posibilidad para que las personas puedan recibir eso. También hay la posibilidad de vacunar un poco antes a los niños. Generalmente la vacuna se aplica a partir del año y sobre la segunda dosis hasta 6 meses después. Ahora creo que están haciendo un sistema cortado en el país en el que un mes después ya puede recibir la segunda dosis, pero también se puede adelantar un poco. En vez de esperar solamente hasta el año, se puede ya empezar hasta a los 6 meses de manera de emergencia cuando estás en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces esas consideraciones sí son buenas hacerlas, y que las personas que no estén seguras de haber recibido su vacunación puedan también acceder a esta, ¿no? Incluso cuando son adultas, como tú bien decías, miren, es bastante bueno recordar a la población que pueden hacer eso como una herramienta de protección en este momento donde sabemos que hay estos brotes, sobre todo en concentraciones masivas, ¿no? Sí, permítame, usted me dice a colocarse la vacuna, pero que no tenga aquella que sea para las paperas. Porque creo que la vacuna... Creo que la vacuna que están colocando estaría inmunizando también contra el problema de la parotiditis, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la vacuna que tenemos en el país no es solamente para sarampión. Exacto. La de niños, la SRP, que tiene tres elementos: el sarampión, rubéola y paperas. Y para adultos existe la SR, que es solamente sarampión y rubéolas y paperas, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja ahorita en el medio. Entonces, esas son las disponibles. Es bueno porque de paso también vacunas contra otras 2 enfermedades bastante comunes en el tema de niños, sería la rubéola y las paperas, y en los adultos es un refuerzo contra la rubéola. Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los detalles que nos ha dado son muy importantes y sobre todo las recomendaciones para la población, entendiendo que es un tema al que le tenemos que prestar atención, sobre todo con la sintomatología. Muchas gracias, doctor. A ustedes gracias, un gusto. Interesante, Miriam, no sabía esto de la vacuna para los adultos, diferenciada evidentemente con la que viene para niños, la SRP. Exacto, y yo creo que vale la pena también tener ese conocimiento para que usted no tenga ninguna desconfianza al momento de ir. Ante la duda, puede vacunarse, porque hay muchas personas que están preguntando, ¿me puedo vacunar, pero no me va a hacer daño? Habría que ver si está disponible esa dosis para los adultos en los diferentes centros de vacunación. Eso. El pasado año ha sido un año y una gestión lamentable en cuanto a los chaqueos, en cuanto al desastre ambiental que hemos tenido en el territorio nacional, con miles de animales que han perecido en las llamas, con miles de hectáreas que han sufrido las consecuencias, bosques y suelos tan maravillosos que tiene este país. ¿Qué hacer? Nos estamos acercando a esta fecha o a esta etapa en donde hay quemas, algunas autorizadas y muchísimas otras que por supuesto no lo son. Repasemos algunos datos, Miriam. Exacto, y mira tú, las hectáreas quemadas el año pasado han sido 12.600.000 hectáreas. Dios mío. Más de 12 millones y medio.
¿Quiénes han sido responsables de estas quemas? En primer lugar, asentamientos ilegales en áreas protegidas. Luego, también responsables ocupantes ilegales en tierras indígenas. También empresas agropecuarias legales con prácticas ilegales y comunidades en tierras fiscales. Esto según nos ha brindado la información la Fundación Tierra, quienes hemos tenido hace algunas semanas atrás dando justamente este informe. Ahora, las regiones más afectadas, y todos lo sabemos, ha sido Santa Cruz, donde se han quemado 8,5 millones de hectáreas, es decir, un 68% del total. En Beni, 3.400.000 hectáreas, el 28% del total. Y otros departamentos, 0,7 millones de hectáreas, es decir, un 4%. Pero Santa Cruz, la más afectada, luego Beni. Correcto, y situaciones que ojalá de verdad pues no se puedan repetir. ¿Qué pasa con el tráfico de tierras? ¿Qué pasa con todas estas acciones ilegales que se desarrollan en el país? ¿Y qué pasa con la flora y fauna? Cecilia Requena, senadora, está con nosotros y ambientalista, especialista en estos temas, y nos acompaña hoy para hablar. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no son temas alentadores, pero son precisamente porque son tan graves y tan angustiantes, porque realmente si uno está consciente de lo que esto implica, por ejemplo, estamos perdiendo fuentes de agua y el agua es vital. Entonces nos tienen que mover a afrontar esto con los ojos bien abiertos y intentar por todos los medios hacer lo que cada quien pueda. Nosotros tenemos algunas propuestas, pero supongo que esta es una introducción, así que ahí me quedo. ¿Qué propuestas tienes? Voy a entrar directo al grano. Nos interesa. Vámonos. ¿Qué propuestas tienes? Porque, a ver, hay un dato que a mí me ha dolido muchísimo. El 2019 hablábamos de que bosques primarios estaban quemando. Hoy ya no tenemos bosques primarios. Bueno, lo que es realmente cierto es que la cantidad de pérdida de bosque primario se ha duplicado, en algunos casos incluso triplicado, depende con qué lo comparas, pero en todo caso con respecto al año pasado sí, y eso es súper grave porque son bosques que han evolucionado durante millones de años, que tienen una biodiversidad que ni siquiera conocemos, apenas hemos podido clasificar los vertebrados, unas cuantas cosas, no sabemos, o sea, ni siquiera sabemos el tesoro que estamos perdiendo, pero ya sabemos eso en términos de biodiversidad, que no deja de ser equilibrio climático, pero lo que sí estamos perdiendo es la fuente de los bosques. Entonces, la tendencia es terrible. La Fundación Tierra ha hecho un gran trabajo y ustedes lo han presentado. Buena parte de los incendios están ocurriendo en áreas protegidas, o sea, en lugares que el Estado debiera proteger. Claro. Y también en territorios indígenas, pero creo que el informe decía, no estaba en la síntesis, tierras fiscales, otra vez donde el gobierno debería proteger. Les hago recuerdo que el gobierno ha aprobado el mes pasado un decreto 5390, si mi memoria no me falla, donde justamente dice que si hay un avasallamiento en tierras forestales de producción permanente, la ABT va a poder dar ciertos mecanismos para ver cómo se va a producir, o sea, va a legalizar el avasallamiento y va a legalizar la deforestación, la deforestación con fines supuestamente productivos en áreas que no tienen vocación agropecuaria, y eso es importante saber porque la gente muchas veces dice, hay esta gente que impide el desarrollo. El desarrollo no es destruir la base de la vida de ningún modo, y el desarrollo por tanto tiene que respetar lo que son la vocación de los suelos. Los suelos, hay suelos que son forestales, hay suelos que sí son para ganadería, otros que sí son para agricultura, y eso no tenemos en Bolivia, es el ordenamiento territorial, y ahora voy a la propuesta por ahora, pero sí tenemos unos planes de uso del suelo departamentales que son muy vulnerables a las presiones políticas. Lo que sí tenemos que entender en Bolivia es que no puede haber un desarrollo que implique la destrucción de la base vital, porque eso es suicidio, no es desarrollo. ¿Y cuál es la propuesta? De manera muy rápida, digo, hace ya 3 años que estamos trabajando en un proyecto de ley que estamos ahora terminando de socializar, estamos en la recta final, nos ha costado mucho, son 2 legislaturas que no hemos podido poner a votación, porque por supuesto que afecta a algunos intereses, pero sobre todo son malos entendidos y prejuicios. Al final a los ganaderos, al final a los solleros les interesa el agua, necesitan el agua, claro, lo mismo que toda la gente para vivir y para la industria y para todo lo que sea desarrollo, así que nos conviene a todos proteger, por ejemplo, nuestros bosques, y creo que una política inteligente de desarrollo, incluso de agro, es no avanzar sobre bosques, particularmente no sobre bosques que tienen solo vocación forestal, porque puede haber bosques donde hay una tierra que sí tiene pero no, entonces ser muy estrictos, y para eso tenemos este proyecto de ley que trata de dar una respuesta integral a los bosques, al asunto de los bosques, no solo la abrogación de las normas, que también las abrogamos ahí en un artículo, pero no se puede quedar en eso, y
en eso estamos trabajando en los últimos, como decía, en la recta final, así que, a ver, ojalá que lo logremos. Sí, quédate con nosotros, por favor, porque Tufi también tiene allá a uno de los investigadores de la Fundación Tierra. Tufi. Exactamente, Miriam, está con nosotros Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra. Gonzalo ha estado escuchando atentamente a la senadora Requena. Gonzalo, este decreto que por supuesto generó alerta y ahora la propuesta que hace la senadora, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Hay que implementar nuevas normas? ¿Hay que extinguir, entre comillas, otras, las llamadas leyes incendiarias, por ejemplo? Sí, muchas gracias, Tufi. Un saludo cordial a la senadora Requena. Me parece que hay que hacer todo eso. El proyecto de ley que la senadora ha mencionado es muy importante. Y me animo a decir que ahora, que estamos en el mes de junio, ya entrando a julio, creo que es mucho más urgente entrar a las medidas preventivas. Ya no da el plazo para hacer cambios normativos, legislativos, institucionales. En este momento tenemos que ponernos en campaña para prevenir los incendios. Julio es un mes clave, agosto es un mes clave. Si en estos 2 meses trabajamos la sociedad civil, las autoridades, los medios de comunicación, seguro que podemos tener un gran impacto. Entonces me animo a decir que hay que hacer trabajo de campo, que hay que hacer fiscalización en terreno y ojalá las autoridades agroambientales lleven equipo al campo para que en puntos estratégicos se instale la presencia de las fuerzas públicas y que esto también sea de carácter preventivo y evitar estos incendios que se repitan, sobre todo en las zonas donde hemos tenido una masiva presencia de quemas el año pasado. Precisamente más de 10 millones el año pasado, Gonzalo. Recapitulamos el año 2019, 4 si no me equivoco, el 2010 por ahí también. Este año, ¿cómo se perfila? Siempre y cuando se tomen medidas preventivas, esto puede reducirse y además es menos seco. Esas medidas preventivas que usted dice, fuerzas públicas, ¿en qué lugar deberían ubicarse sobre todo? Sí, hay puntos estratégicos que hay que tener en cuenta. Creo que es fundamental para centrarme en Santa Cruz tener control y presencia, fiscalización en terreno en estos meses, en toda la ruta, por ejemplo, que va hacia Piso Firme, ¿no? Toda la zona de Concepción, toda la zona de San Ignacio de Velasco, hacia Piso Firme. Hemos encontrado que ahí han habido varios focos de calor que luego se han convertido en incendios desbordados y descontrolados, y esa ruta definitivamente es una ruta que necesita intervención estratégica de carácter preventivo. La otra parte igualmente importante es la zona de San Matías. En San Matías hemos tenido relativamente pocos focos de calor, pero estos focos de calor se han extendido rápidamente hacia la zona de Pantanal y en esa zona es de vegetación baja y esa vegetación baja el año pasado ha estado especialmente seca y eso ha provocado que más de 1 millón de hectáreas solamente en San Matías se haya llegado a quemar. Y finalmente otro punto importante que me parece relevante también es toda la ruta que va hacia Guarayos, Ascensión de Guarayos, llegando hasta Benit. En toda esa ruta es importante tener presencia de las autoridades, de hacer fiscalización, de tener trabajo preventivo. Y último, diría que también es igualmente importante hacer este trabajo, aunque Tufi sabemos que es muy difícil, en el Chore. El Chore, que está más al otro lado, en el norte integrado, es una zona de alta preocupación porque el año pasado acaba de aprobarse un decreto que recorta unas 200.000 hectáreas de lo que era la Reserva Forestal del Chore y permita al día de hoy asentamientos. Y si hay asentamientos, ahí van a existir desmontes y chaqueos. Y si hay chaqueos, ahí vamos a tener fuego y ahí creo que también hay que hacer este trabajo preventivo para evitar el desastre que hemos tenido el año pasado. Hemos hablado de biocidio, de ecocidio, en fin, y yo voy a preguntarle nuevamente a la senadora Requena que me dé un poquito más de detalles de ese proyecto que están socializando, proyecto de ley, porque ha señalado algo muy importante que me llama mucho la atención. Va a afectar intereses. ¿A quiénes puede afectar estos intereses? ¿Quiénes estarían dispuestos a negarse a que salga esta ley?
Bueno, en primer lugar, saludo a Tufi y a Gonzalo, y estoy de acuerdo, Gonzalo, con lo que dices. Lo que pasa es que no lo estoy viendo como asuntos excluyentes, mutuamente excluyentes, porque de hecho además son tareas distintas de partes del Estado, el Ejecutivo en todos sus niveles y el Legislativo, y de hecho si la norma se podría aprobar si es que tenemos los consensos suficientes, y podría incluso terminar anulando decretos como los que está hablando de lo del Chore, o el que yo estoy hablando de reservas, que va a tener un efecto muy parecido al del Chore, que es legalizar avasallamientos. Y ahí entonces respondo la pregunta, ¿qué intereses? Para mí, fundamentalmente, los intereses que molesta, digamos, la ley 118, sobre todo los intereses de los avasallamientos y de la ilegalidad. Y la ilegalidad incluso en las quemas, porque yo sé que esto es difícil decirlo, lo digo yo como ecologista, que espero estar fuera de sospecha de lo que realmente me mueve. No podemos en este momento prohibir todas las quemas que son para habilitación, digamos, de cultivos. Lamentablemente no podemos hacerlo, debiéramos buscar otras técnicas. Hay técnicas de quemas sin chaqueo, pero eso, como Gonzalo también está diciendo en esa línea, no se hace de un día para otro, y son justamente las políticas de cambio, de orientación hacia un agrosostenible las que tratamos de poner en marcha con este proyecto de ley. Pero mientras tanto, las personas que se pueden beneficiar del abuso estarían siendo perjudicadas, porque, por ejemplo, decimos que si ha habido una quema ilegal en un área fiscal, eso queda inmovilizado y no se entrega. Es decir, lo que pasó en el Chore no podría volver a pasar. Entonces, ese es un ejemplo de a qué tipo de intereses estamos afectando. Yo creo que cualquier persona que quiera hacer las cosas en el marco de la legalidad, y estoy hablando de cualquier ganadero, cualquier soyero que estuviera haciendo las cosas en el marco de la legalidad, no debería tener problemas, pero sí avanzamos hacia un ordenamiento territorial que nos permita más rigurosidad en cuanto a qué aprueba el INRA y qué aprueba la ABT, porque ahora el INRA da tierra para agropecuaria en lugares que no tienen vocación, y la ABT también permite a través de sus permisos lo mismo. Entonces ahí sí hay una especie de exigencia, pero al final, si entendemos que el agua es un interés común, no debería molestar ni siquiera a estos sectores, porque al final necesitan agua. Y tal vez una cosa más que quisiera añadir sobre lo preventivo: esta mañana se ha aprobado en el Senado finalmente en segunda instancia un proyecto de ley que me parece muy importante precisamente para lo que dice Gonzalo, que es un proyecto de ley del BID de $250 millones para emergencias climáticas y de salud. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Y que la gente lo entienda, porque hay gente que escucha créditos y se le ponen los pelos de punta. Esto es diferente, es como un seguro. Pasa una emergencia como la que ya está pasando ahora, y tengo un par de números acá, y entonces el gobierno podría tener recursos para atender la emergencia sin podernos decir que no tiene plata, por ejemplo, para contratar apoyo aéreo hídrico, que es caro y que es fundamental para apagar incendios, sobre todo cuando se vuelven grandes incendios, pero también para recuperar infraestructura dañada, o para llevar bomberos sin que caigan sobre las comunidades, porque hay que alimentarlos y alojarlos. En fin, entonces todo es importante, hay que cubrir todos los flancos. Estoy de acuerdo con eso, y me parece que las recomendaciones que se han hecho deben ser atendidas, pero debemos también estar dando la batalla para cambiar las condiciones jurídicas en las que estamos, porque en las condiciones jurídicas en las que estamos, este desastre no va a parar. Es importante que se sepa eso. En las condiciones jurídicas, tanto las leyes como los decretos, como lo que está haciendo el INRA y la ABT particularmente, no va a parar si es que no cambiamos la normativa. Cecilia, ¿cuántos responsables se ha logrado detectar, detener, o qué listas tiene datos el gobierno? Porque se ha mencionado en 1000 oportunidades que hay trabajos de prevención, y que además las sanciones iban a ser más drásticas, incluso con el tema de la multa por hectárea que se cobraba. Y por otro lado, si me permites una segunda consulta, el tiempo de recuperación, si es que podemos hacerlo. Sí, a ver, comienzo por el final para no olvidarme. Los tiempos de recuperación de la naturaleza son muy largos, por eso es que es grave a destruir bosques primarios. De hecho, sobrepasan la vida humana en general, pero a veces la naturaleza da sorpresas y se ha regenerado, ese es un término adecuado, en menos tiempo. Hay casos en el Brasil notables, y etcétera, o sea que bien podría ocurrir, pero en todo caso no son 2 años, no son 3 años, son de una década para arriba, y pueden ser más de varias décadas. Entonces hay que tener eso claro, y si dejas que la naturaleza se regenere, debes darle su tiempo. Por otro lado, en cuanto a la pregunta de
cuáles son realmente las sanciones que se han aplicado, son absurdas, son ridículas. Y por ejemplo, en nuestro proyecto de ley nosotros obligamos a la ABT a constituirse en querellante, no solo a hacer la denuncia y a ver qué pasa si la fiscalía hace su trabajo, ¿no? Porque finalmente nunca pasa nada y no se cobran las sanciones. Así que nuestro proyecto de ley obligamos a la ABT a constituirse, por ejemplo, en querellante, y ponemos otro tipo sanciones, sí, sanciones incluso para los funcionarios públicos que incumplan su deber y que causen grave daño, como los que no respondieron con el incendio de San Matías. ¿Hay incendio? No hay incendio. ¿Hay incendio? No. Y de pronto el incendio se llevó eso es en Santa Cruz, media área protegida, millones de hectáreas quemadas. Ellos discutiendo que tienen que reaccionar en las 24 siguientes horas. Así que todo eso es muy importante, y tal vez terminar con un comentario que me parece importante. No vamos a lograr detener los incendios a punta de sanciones. Las sanciones son apenas una ayuda, ¿no? O meter a la gente a la cárcel. No digo que no hay que hacerlo, porque es un delito penal hacer lo que muchas veces hace la gente, prender fuego, cosas así, pero lo que necesitamos es que el bosque tenga valor, sea revalorizado, y para eso se necesitan políticas públicas que, por ejemplo, generen actividad económica y que apoyen esas actividades económicas, y no solo la deforestación, como lamentablemente ha estado haciendo el Estado hasta ahora. Eso debe quedar claro, porque si no, no nos va a alcanzar Estado para perseguir a la gente. No lo vamos a resolver de esa manera. La senadora Requena, Cecilia Requena, mencionaba hace unos minutos el tema del crédito aprobado hoy del BID, que le otorga, si no me equivoco, 150 millones de dólares para los desastres, para enfrentar los desastres, Gonzalo, pero hay ciertas condiciones para su uso, si nos puede explicar. Por favor. Sí, efectivamente entiendo que el Senado ha aprobado hoy un crédito del BID de 250 millones para desastres naturales, que incluye terremotos, básicamente incluye inundaciones e incendios forestales. En esos términos generales, está bien que el país tenga la posibilidad de acceder a un fondo de emergencia como este financiamiento para este tipo de desastres. Lo que sí quiero señalar, aprovechando también que está aquí la senadora Requena, es que este fondo de financiamiento incluye en la categoría de desastres naturales los incendios forestales. Y nosotros sabemos que los incendios forestales en un 90% son provocados por la mano del hombre. Los incendios forestales no tienen la misma categoría que los terremotos y las inundaciones, que el ser humano no puede provocar deliberadamente. En el caso de los incendios, sí. Entonces aquí hay un riesgo que hay que tener en cuenta. El proyecto de financiamiento establece dos condiciones para el desembolso del dinero para incendios. Uno, que existan incendios forestales con una duración de 60 días y que este sería un indicador para activar el primer desembolso. Y segundo, que los incendios alcancen 1 millón de hectáreas quemadas. Es decir, si los incendios llegan a 1 millón de hectáreas, el gobierno tiene la posibilidad de solicitar inmediatamente el desembolso de al menos 150 millones de dólares para combatir estos desastres. Y en estas condiciones, la pregunta que obviamente está sobre la mesa es si esto más bien podría de alguna manera hacer que aumenten estos incendios provocados, ¿no? Entonces hay cierto riesgo de que, a título de que queremos conseguir financiamiento, en algunas zonas la gente tenga mayor libertad, menos fiscalización, de alguna manera cierto tipo de autorización para quemar los bosques. Creo que es un punto importante. No quiero decir que con esto no tenga la importancia económica que tiene un financiamiento así, pero es fundamental tener este monitoreo. Por favor, no lleguemos este año a provocar 1 millón de hectáreas a título de que con eso podemos acceder a un fondo de financiamiento, en este caso para emergencias. Bueno, Gonzalo, es importante esa recomendación que seguramente también la ha escuchado la senadora Luciana.
Gracias, Tufi. Bien, le agradecemos muchísimo a la senadora Cecilia Requena por habernos acompañado, a Gonzalo Colqui, investigador de Fundación Tierra, por darnos el detalle de esta información que por supuesto tiene que importarnos a todos los bolivianos. Ahora, cuando son las 23:29, hablemos de elecciones y de estas iniciativas que se han generado en las últimas horas. Una app, sí, una aplicación, Cuidemos el Voto. ¿De qué se trata? Le quiero dar la bienvenida a Yanis Vaca, vocera de este proyecto Cuidemos el Voto. Nos acompaña esta noche. Bienvenida. Muchísimas gracias y qué honor seguir después de dos personas que admiro mucho en este programa, como son Cecilia y también el representante de Fundación Tierra. Muchísimas gracias. Bueno, aquí también le está mandando saludos. Yanis, por favor, cuéntenos los detalles de cómo está funcionando o cómo va a funcionar esta aplicación y qué deberían hacer los que se van a sumar de manera voluntaria. Estamos invitando a todos los bolivianos y bolivianas que quieran cuidar su voto y tener ojos encima de cada una de las actas este 17 de agosto a registrarse en la página web www.cuidemoselvoto.com. La intención es que podamos hacer una alianza entre plataformas y grupos de la ciudadanía boliviana de sociedad civil en conjunto con los partidos políticos. Por ahora están participando la Alianza Unidad y la Alianza Libre para que podamos cubrir por lo menos 30.000 mesas o 30.000 recintos de votación en todo el país. La idea es que si logramos este número de voluntarios, 30.000 personas, y tener este número de imágenes de las actas de votación, podamos tener una constancia no solo de los resultados el mismo día de las elecciones, sino también de la transparencia en el proceso electoral, porque al final del día, si queremos confiar en los resultados del órgano electoral o inclusive decir que no confiamos en el órgano electoral, se necesitan pruebas. No podemos hacer este tipo de acusaciones sin tener los documentos que respalden el tipo de trabajo que se está haciendo para el control electoral. Por eso invitamos a los bolivianos y bolivianas que se registren desde esta misma semana. Pueden entrar a la página web o pueden descargar la aplicación también. En ella pueden ingresar sus datos y la mesa de sufragio desde la cual estarían participando, y con la ayuda de la tecnología de la inteligencia artificial vamos a poder procesar estas imágenes e idealmente poder corroborar que efectivamente podamos tener elecciones que sean libres y justas. Ya que mencionas el tema de los datos, y es que hay mucha gente que a veces no es muy confiada a la hora de poner los datos. ¿Qué datos va a requerir esta aplicación que uno puede ingresar al momento de registrarse como voluntario? Y si es una aplicación segura, claro. Es una aplicación que se ha hecho con mucha seguridad digital, pero también tomando en cuenta que a veces el internet en nuestro país se puede poner un poco lento. Entonces es una página, si se fijan, la página web es sumamente simple y liviana, y al ingresar sus datos lo que se va a pedir va a ser el nombre y el número de carnet, y después ustedes ingresan, recalco, el lugar, el centro de votación en el cual van a estar participando, para que nosotros podamos saber con cuántas personas contamos en todo el país y en qué partes del país están. Estamos con un muy buen nivel de seguridad digital. La verdad es que con la unidad que se ha generado entre personas que tienen mucha experiencia en el control electoral en Bolivia, que requiere mucho trabajo en territorio, más el trabajo de las redes sociales y las plataformas que estamos usando como la aplicación y la inteligencia artificial, se ha creado una muy buena sinergia que ojalá nos pueda dar resultados rápidos y confiables el día de las elecciones. Así que invitamos, recalco, que poder llegar al número de las 30.000 mesas depende de la participación de cada uno de los bolivianos, que tenemos que ser los guardianes de nuestro voto el 17 de agosto. Bueno, eso significa que van a necesitar una cantidad impresionante de personas, ¿no es cierto? Porque son más de 30.000 las mesas electorales, por lo menos una en cada mesa electoral, para poder vigilar y constatar de que el voto del ciudadano está siendo respetado. Así es, y por eso creo que parte de la importancia de estas elecciones, más allá de que obviamente vamos a elegir quiénes van a entrar al Ejecutivo y al Legislativo, es también acompañar el fortalecimiento de los procesos democráticos en el país, sobre todo ahora que estamos viviendo una crisis no solo económica, sino institucional y democrática bastante fuerte. Y para no entrar en acciones como, por ejemplo, la violencia o los bloqueos que hemos estado viviendo últimamente en Bolivia, esta es una forma muy clara de participar en la que cualquier boliviano puede sumarse independientemente de cualquier partido político por el que vaya a votar o cuál es su ideología política. Este es un proyecto bastante fácil que puede ser hasta divertido, al menos como estamos planeado hacer las capacitaciones de aquí hasta las fechas de las elecciones, y que simplemente con tener un celular y seguirnos en redes sociales, Cuidemos el Voto Bolivia, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, van a poder ver cómo es el proceso el día de las elecciones. Y recalco, la rapidez de los resultados van a depender mucho de la rapidez con la que la gente nos mande las imágenes, e idealmente se registre antes de tiempo para que ya tengamos contactos que conozcamos en persona inclusive.
Yanis, buenas noches. Una duda, los resultados entonces se van a conocer, se van a ir transmitiendo en paralelo, porque también hay el sistema del TREP. Le pregunto si va a ser más avanzado, más acelerado. Han anunciado en el TREP que van a tener 80% de los resultados preliminares la misma noche de la votación. En el caso del sistema de control electoral, ¿cómo va a ser este tema de la velocidad, la emisión de resultados? La velocidad, recalco, hemos estado trabajando con inteligencia artificial, entrenándola. Ha sido un proceso fascinante para mí, al menos que no sabía tanto de tecnología, ver cómo se puede entrenar a la inteligencia artificial para leer la lectura, o bueno, lo que escribimos los bolivianos en el acta, porque es un tipo de escritura particular que tenemos. Y al hacer este entrenamiento estamos asegurando de que la velocidad con la que se procesan las imágenes sea bastante rápida. En una cuestión de pocas horas ya podríamos tener los resultados. Lo que sí va a depender mucho es la velocidad con la que entran las imágenes. Y recalcamos que obviamente el órgano electoral es el ente oficial que va a estar haciendo el conteo, que tiene que ser reconocido nacionalmente. Nosotros, al hacer este proyecto que es de fiscalización y control social, lo idealmente es poder corroborar y que coincidan los resultados que estamos recibiendo junto con lo que dice el órgano electoral. Dentro de la alianza que hemos creado para este control electoral estamos los voluntarios de sociedad civil. Nuestro rol es principalmente educar, reclutar y entrenar a nivel nacional, pero quienes ponen los delegados de mesa son los partidos políticos, que también son parte de esta alianza, y son ellos los que ya son interlocutores con el órgano electoral en temas de inclusive el padrón, que es algo que se está discutiendo bastante, y el día de las elecciones son los partidos políticos quienes van a tener su propio control electoral y van a poder anunciar los resultados que estamos haciendo. Aparte que, y esto es importante para la gente que quiera mucha transparencia en el proceso, las imágenes que recibamos de las actas se van a subir al internet, a la página web de inmediato. Entonces cualquiera puede ingresar a ver estas imágenes y puede incluso sacar sus propios números si no quiere mirar el conteo o los resultados que tengamos nosotros. La idea es tener transparencia dentro del proceso que exige transparencia. Yanis, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en vivo y darnos la explicación. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Que le vaya muy bien. Yanis Vaca, vocera del proyecto Cuidemos el Voto, y esta propuesta con una aplicación. Hacemos una pausa, quédese con nosotros. En breve, invitados especiales. Y nos vamos. Sí, recta final de Aquí en Vivo, Tufi. Recta final, mañana feriado, día de regocijo espiritual, a descansar y bueno, nos encontramos muy pronto. Abrazo grande, Miriam, Luciana. Que te vaya muy bien. No ¿Eso quiere decir que nos vamos a ver el viernes? ¿Tufi? El viernes. Oh, seguro que sí, el viernes. Qué chocho, bueno. Próximo feriado nos vamos a vengar. Sí, no estaremos contigo, vas a ver. Pero bueno, está bien que descanses. Bueno, es bueno que descanses. Abrazo grande. Buenas noches a todos y muchas gracias.